Imagina por un momento un libro tan poderoso, tan cargado de enigmas y secretos, que su mera existencia podría sacudir los cimientos de una antigua civilización. Un libro cuyas páginas susurran leyendas que han llegado a nosotros desde un pasado distante, como voces que arrastran ecos de los tiempos antiguos. Esta es la historia de la Biblia etíope, una escritura sagrada tan profunda y enigmática, que despertó temores y suspiros de reverencia en igual medida. Ahora, acompáñame en un viaje por las montañas escarpadas y místicas de Etiopía, donde se trasladan fragmentos de la antigua Jerusalén hasta llegar a los tiempos modernos. Entre sus valles y mesetas resonaban las palabras del Salmo 68:31. Desde Egipto vendrán dignatarios. Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Una profecía inconfundible que situaba a Etiopía en el centro del caos, escenario bíblico y que proporcionó su propio testimonio en el entramado vasto del cristianismo primitivo. La Biblia etíope, también conocida como la Biblia Ge'ez, es mucho más que una colección de textos religiosos. Se trata de una compilación y un caleidoscopio de historias y tradiciones únicas, como el libro de Enoc y el libro de los Jubileos, que no aparecen en las versiones más reconocidas de las escrituras cristianas. Lo que hace intrigante este manuscrito es que, mientras otras versiones de la Biblia enfrentaban alteraciones y exclusiones, la Biblia etíope permanecía conservada, manteniendo intactas las piezas de un rompecabezas que, para muchos, desvelaba un universo espiritual más abarcador. Pero su poderosa voz no quedó sin oposición. A través de los siglos, fuerzas externas empezaron a considerar esta Biblia como un recipiente de conocimiento demasiado peligroso y subversivo. En un movimiento casi cinematográfico, la prohibición se extendió en un esfuerzo por silenciar sus ecos. ¿Qué podría contener este texto que provocara tal reacción? ¿Podría esconder respuestas que cambiaran nuestra comprensión del mundo y del más allá? Lo que es seguro es que detrás de sus desgastadas portadas se encuentra un misterio que ha resistido las pruebas del tiempo y el desafío de ser suprimido. Mientras exploramos este tema en profundidad, cada página nos revelará no solo el contenido místico y espiritual de la Biblia etíope, sino también el drama que se teje alrededor de su prohibición. Cada detalle nos invita a cuestionar el temor que puede inspirar lo desconocido y la eterna búsqueda de sabiduría que el ser humano persigue a lo largo de los siglos. Preparaos para sumergiros en un mundo de maravillas, donde la razón de la prohibición no es tanto un simple acto de censura, sino un portal hacia un legado que aún resuena con fuerza en el alma etíope y en nuestros corazones. Imaginen por un momento que existe un códice antiguo, guardado celosamente en las montañas de Etiopía. Un manuscrito que ha permanecido alejado de las sombras y luces que invaden las bibliotecas occidentales. Aquí, en este resquicio del tiempo se encuentra la Biblia etíope, un tesoro que desafía las versiones del texto sagrado difundido en el resto del mundo. Es un tapiz de historias que, cual río perdido, fluyen con corrientes de sabiduría, epopeyas y un misterio insondable. La Biblia etíope, custodiada por generaciones de devotos en las altiplanicies etíopes, es más que un simple libro. Contiene textos como el libro de Enoc y el libro de los Jubileos, cuyas voces reverberan en las oscuras cuevas del tiempo, elevando preguntas sobre los ángeles caídos y los secretos celestiales que, según se dice, yacen aún ocultos a la vista. Imaginemos por un instante a un monje en el siglo V, inclinado sobre un pergamino, mientras el aroma del incienso llena la sala. Con cada trazo de su pluma, el monje parece trazar no solo letras, sino misterios divinos que aguardan pacientemente ser desencubiertos. ¿Qué visiones tuvieron esos primeros custodios? ¿Acaso dudaron al enfrentarse a esas historias que los eruditos occidentales considerarían apócrifas? La canonicidad de estos textos invita a un debate perenne sobre legitimidad y autenticidad. ¿Por qué estos libros quedaron fuera del canon occidental? ¿Fue una cuestión de política, poder, o simplemente el resultado de caminos espirituales que divergieron hace siglos? Al sumergirnos en esta cuestión, nos encontramos en la encrucijada de la fe y la historia. Para algunos, incluyendo estos libros en su canon, se siente como un ensanchamiento del sendero de la fe, una oportunidad para experimentar matices ocultos del misterio divino. Pero dentro de cada esquina, dentro de cada palabra tejida, en los márgenes de estos manuscritos olvidados, hay un misterio que aguarda ser revelado, un susurro que invita a ser escuchado por aquellos que aún desean descifrar los secretos del tiempo. Imagina un antiguo manuscrito cuyo texto, esculpido por manos ocultas a lo largo de los siglos, encierra secretos sobre el linaje de una dinastía divina. Este es el Kebra Nagast, un nombre que resuena con poder y misterio en las mentes de aquellos que lo han leído y los que han oído sus leyendas. Susurros en las sombras afirman que el Kebra Nagast, más
más que un documento religioso, es un eslabón perdido que conecta lo humano con lo divino, concebido no solo para relatar historias sino para forjar una identidad nacional y unificar a una extraordinaria civilización. A lo largo de sus páginas se narra una epopeya de amor y poder entre el sabio rey Salomón y la enigmática reina de Saba, cuyo hijo, Menelik I, se erigió como el primer emperador de Etiopía, portador de una herencia que afirmaba descender de la misma estirpe divina del antiguo Israel. No es mera coincidencia que el Kebra Nagast surgiera en tiempos de turbulencia, mientras las naciones luchaban por estampar sus credos y sus líneas de poder en el pergamino del destino. Sus relatos no solo ofrecían una conexión directa a uno de los reyes más legendarios del mundo bíblico, sino que también desafiaban directamente a las normativas religiosas establecidas por otras naciones y culturas. La idea de que un trono terrenal pudiera reclamar un origen celestial se estableció como un audaz desafío a las estructuras teológicas tradicionales. Las palabras del Kebra Nagast envolvieron a los reyes etíopes en un manto de legitimidad divina que resonó a lo largo de generaciones, moldeando la autopercepción de un pueblo que se vio a sí mismo como la Nueva Jerusalén sobre la tierra. Este linaje, forjado a través de un manuscrito que contiene el fuego de 1000 historias, se convirtió no solo en un motivo de orgullo nacional, sino en un testimonio del poder de los relatos para trascender límites mortales, plantando la semilla de un linaje que desafió las concepciones sobre el poder político y religioso en un mundo gobernado por lo sagrado y lo secular. El Kebra Nagast, con su intrínseca capacidad de desafío a lo establecido, aún se erige como testigo silente de un pasado que se rehúsa a desvanecerse. Imagina, por un momento, una biblioteca oscura y polvorienta, un lugar donde los murmullos del pasado susurran a través de las estanterías abarrotadas de libros relegados. Dentro de este lugar casi místico se encuentran los libros apócrifos, textos envueltos en un velo de misterio, extraviados en el tiempo, silenciados por las decisiones humanas. ¿Qué secretos podrían contener? ¿Qué verdades se encuentran ocultas bajo su superficie de papel y tinta antiguas? Los libros apócrifos son un conjunto de escritos que, desde hace siglos, han estado en el centro de acaloradas controversias dentro de la comunidad cristiana. El término apócrifo en sí mismo significa oculto, y no es casualidad que estos textos hayan sido etiquetados así. Son libros que algunas tradiciones han considerado no inspirados, o, en otros casos, peligrosamente reveladores. ¿Pero por qué? ¿Por qué se les teme? ¿Qué es lo que contienen que ha llevado a figuras poderosas a mantenerlos lejos de las Biblias oficiales que conocemos hoy? Para entender el misterio detrás de estos textos, uno debe remontarse a una época donde las primeras comunidades cristianas debatían vehementemente sobre qué escritos debían considerarse palabra de Dios. Los libros apócrifos, que incluyen textos tan diversos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas o el enigmático libro de Enoc, ofrecen perspectivas alternativas o historias expandidas que no llegaron a formar parte del canon oficial. Estos textos, a menudo oscurecidos por el tiempo y el juicio humano, a veces desafían las narrativas aceptadas y ofrecen versiones diferentes de eventos bíblicos que conocemos. Uno de los elementos más fascinantes de estos textos es cómo pintan un paisaje más amplio y, en ocasiones, más complejo y humano del relato bíblico tradicional. Este libro fue considerado por algunos de los primeros cristianos como una narrativa intrigante que merece estudio y meditación, y sin embargo, fue excluido del canon por su contenido considerado demasiado escandaloso y potencialmente perturbador para el entendimiento convencional de la fe. Los libros apócrifos también traen consigo un resplandor de emocionalidad cruda y poder narrativo. Las palabras en sus páginas parecen latir con vida propia, como si estuvieran esperándonos para desenterrar sus secretos ocultos y revelar una dimensión de fe que ha estado sumergida en lo más profundo de la historia cristiana. El misterio que rodea estos textos ha incitado tanto la curiosidad como la aprehensión a lo largo de los siglos, invitándonos a explorar sus palabras con una mezcla de reverencia y audacia. Así la pregunta persiste: ¿por qué no se consideran parte del canon oficial? Este enigma sigue sin resolverse del todo, alimentando un hilo de suspenso y curiosidad constantes, envolviendo a los libros apócrifos en una nube de misterio que solo los valientes se atreven a explorar. Cada uno de estos textos es un portal hacia una narrativa excluida, un desafío a los límites impuestos por el consenso humano y una invitación a ampliar nuestra comprensión espiritual. La historia de los textos etíopes se dibuja con un aura que mezcla el misterio antiguo y la sabiduría oculta bajo un velo de enigmas multiseculares. Los pergaminos y códices de Etiopía, bañados en la mística influencia de civilizaciones prístinas,
parecen susurrar verdades inalcanzables para el ojo común. Imaginemos una antigua biblioteca, sus paredes impregnadas con el incienso de siglos, resguardando un tesoro de palabras que desafían las narrativas establecidas. Aquí el polvo del tiempo lamenta la pérdida de la claridad, y en sus rincones susurra secretos al corazón de aquellos lo bastante audaces para escuchar. Estos textos, una mezcla inigualable de simbolismo y profecía, se apartan con elegancia de las interpretaciones que nuestra cultura occidental y moderna ha establecido. En vez de explicaciones claras y confortables, estos trabajos danzan entre dimensiones de lo visible y lo invisible, evocando pasajes no explorados del espíritu humano. Sus alegorías no se conforman con caminos sencillos. Imaginen un laberinto de ideas. Cada esquina ofrece al visitante un espejo que refleja sueños, esperanzas y temores no comprendidos. ¿Qué esconde el reflejo? Esa es la pregunta sin respuesta que cada buscador debe abordar. Las sospechas hacia estos textos surgen precisamente de este misticismo desafiante. Como un enigma cerrado por eslabones dorados de metáfora, los textos son percibidos como amenazas a quienes desearían un universo teológico inequívoco. La idea de un conocimiento esotérico, inaccesible para una mente que no ha caminado los caminos inciertos del simbolismo, despierta el recelo y enciende el deseo de control. Este es el conflicto. Un mundo que anhela el orden lucha contra el caos inspirador de la sabiduría antigua. La comunidad religiosa ortodoxa etíope, guardiana de estos secretos, se asemeja a los centinelas de un saber arcano, conscientes del poder que yace en las palabras envueltas en codificación poética. Estas alegorías son como mapas celosamente custodiados de un tesoro cultural y espiritual que, una vez descifrado, podría reformar nuestras concepciones más arraigadas de lo divino. Al adentrarnos en estas escrituras, no somos solo lectores, sino buscadores de verdades que podrían alterar para siempre la percepción del conocedor, resonando en las profundidades del alma humana, allá donde el misterio se convierte en revelación. En un rincón del mundo donde el velo del tiempo a menudo parece más fino, se erige la majestuosa Iglesia Ortodoxa Etíope, una fortaleza de fe cuya independencia ha sido su baluarte, y a la vez su enigma. Imagina una iglesia que se asienta sobre una tierra mística, donde, según antiguas tradiciones, el Arca de la Alianza descansa silenciosamente bajo la protección de ojos celosos en la ciudad santa de Aksum. Aquí, las sombras de lo sagrado se alargan bajo el sol africano, y el aroma del incienso acompaña los ecos de cánticos ancestrales que han resistido la prueba del tiempo. Desde sus orígenes remotos, cuando el cristianismo se extendió a lo largo de Etiopía, esta iglesia ha sido un faro solitario, manteniendo su independencia ferozmente, como un león defendiendo su territorio. La independencia de la Iglesia Ortodoxa Etíope no es meramente un acto de rebeldía religiosa, es una declaración de identidad. Así lo confirma el libro sagrado Kebra Nagast, que narra la legendaria unión del rey Salomón y la reina de Saba, de cuyo linaje se proclama que proviene Menelik I, establecido como el primer emperador de Etiopía. Este linaje, entrelazado con lo divino, ha brindado a la Iglesia una narrativa que es tanto espiritual como política, distinguiéndola de las corrientes cristianas predominantes. Sin embargo, tal resiliencia no ha estado exenta de conflicto. En el pulso del cristianismo mundial, donde cada vertiente pugna por reconocimiento y poder, la Iglesia Ortodoxa Etíope se yergue con una confianza que muchos miran con escepticismo. En ocasiones, su independencia ha sido observada como una amenaza, un arcaico guardián de secretos que desafía el statu quo, al poseer una llave hacia doctrinas y prácticas que el mundo exterior apenas puede comprender en su totalidad. Memorias de concilios y disputas recorren los muros de sus templos. La Iglesia desafía con su alianza de espiritualidad africana y cristianismo apostólico. En este contexto, la independencia de la Iglesia Ortodoxa Etíope es más que una mera cuestión de autonomía religiosa. Es un tesoro de creencias arcanas que ha hecho de su devoción un misterio inquebrantable, una reliquia viviente, que sigue provocando tanto fascinación como inquietud en el corazón de las corrientes cristianas principales. Esta independencia es, en sí misma, una antorcha que ilumina su camino, pero que también proyecta sombras de dudas entre quienes no pueden ignorar ni descifrar por completo su singular verdad. En la penumbra de antiguas bibliotecas, manuscritos sagrados y tabernas iluminadas por velas, el poder de los textos religiosos ha sido a menudo visto como un volcán en la cúspide de la erupción, amenazando con desestabilizar el firmamento del poder establecido. Desde el misterioso crepitar del papiro bajo el sol abrasador de las bibliotecas egipcias, hasta los ecos silenciosos en los monasterios europeos, los textos sagrados han provocado un sinfín de intentos de censura. Imaginemos por un momento aquel fatídico día en el año 213 a.C., en la antigua China, cuando el emperador Qin Shi Huang ordenó la quema de libros,
un evento envuelto en misterio cuyos verdaderos motivos quizá nunca sean totalmente revelados. Bajo el pretexto de proteger el orden y la unidad, miles de textos confucianos fueron reducidos a cenizas. Sin embargo, algunos especulan que se temía que estos textos ofrecieran una visión que incentivara el pensamiento crítico y una resistencia soterrada entre el pueblo, sembrando semillas de rebeldía silenciosa. En contraste, miremos al Concilio de Nicea en el 325 d.C., cuando se decidió qué evangelios entrarían al canon del Nuevo Testamento. Aquí, entre susurros y sombras de pasillos iluminados solo por débiles antorchas, se debatieron acaloradamente las interpretaciones y los secretos que albergaban los textos cristianos. Se cuenta que varios escritos fueron excluidos y condenados al olvido, considerados peligrosos por abrir puertas a visiones del cristianismo que podían sembrar discordia. ¿Y quién podría olvidar las inquisiciones de la Edad Media? En tiempos cuando el poder de la Iglesia Católica era casi absoluto, textos que proponían ideas heréticas o contrarias a la doctrina oficial eran ardientemente perseguidos. Aquí, el conocimiento se convertía en algo peligroso, un arma de doble filo, y en prisiones secretas se oían los murmullos de aquellos intrépidos que osaban conocer más de lo permitido. El temor hacia la palabra escrita sigue siendo un enigma sin resolver, una maraña de intereses entrelazados donde religión, política y sociedad se enfrentan en una danza eterna. Cada intento de censura revela tanto el deseo de ocultar como el miedo al poder que estos textos atesoran. Así la pregunta resuena en un eco incesante a través de la historia. ¿Qué secretos tan profundos y terribles guardarán estos escritos, capaces de sembrar el pánico en los corazones de las autoridades? Imagina un mundo donde las sombras de los misioneros se confunden con las de los conquistadores, creando un enigma profundamente inquietante en las tierras coloniales. Era una época en la que la Biblia, ese texto sagrado que promete luz y guía, se convirtió también en un instrumento de poder. En aquellos tiempos oscuros y tumultuosos, las potencias europeas no solo buscaban expandir su territorio y riquezas, sino que anhelaban capturar el alma misma de los pueblos que conquistaban. En el silencio de las noches coloniales, cuando las estrellas observaban desde lo alto, se oía el susurro del papel mientras las Biblias eran abiertas y leídas. Pero estos no eran textos comunes. No, eran versiones ajustadas, manipuladas para alentar obediencia y sumisión, deslizando mensajes que amoldaran la fe de los colonizados a las necesidades terrenales de sus colonizadores. ¿Fue quizás en estos momentos cuando realmente comenzó esa lucha silenciosa por el espíritu humano? Aquí, en medio de una batalla que raramente se menciona, se libró un enfrentamiento entre las interpretaciones de aquello que es divino y las realidades de un control secular. Un relato fascinante de estos tiempos es el de un sacerdote que caminaba entre los pueblos nativos, portando consigo un nuevo evangelio. No obstante, dentro de su corazón llevaba el deseo latente de mantener intacta la pureza del mensaje original. Con estrategia ingeniosa, él compartía las historias de Cristo, suavemente mezclando la verdad imperecedera con las palabras que adornaban las escrituras ajustadas. En las noches, se reunía con los líderes locales en secreto, utilizando el idioma del corazón, más puro que cualquiera impuesto, plantando semillas de resistencia espiritual. Las traducciones de la Biblia se convirtieron en un campo de tensión, cada palabra medida y calculada como si fuesen piezas de ajedrez en un tablero de guerra. No solo se trataba de doblar un territorio a la voluntad de la corona, sino de forjar la mente y el alma de su gente hacia un destino dictado desde lejos. Las misiones se convertían en puestos avanzados del imperio, pero también en lugares de paradoja y lucha interna para aquellos que en secreto buscaban preservar la verdadera esencia de su mensaje divino. Cada página, cada línea, resonaba con una complejidad que solo mentes y corazones sensibles podían descifrar. Este conflicto silencioso, en el que espiritualidad y dominio secular chocaban, nos recuerda cuán poderoso puede ser un libro. Se nos lleva a preguntar, ¿qué ocurre cuando el propósito sagrado se entrelaza con ambiciones políticas? ¿Qué queda del mensaje esencial cuando está rodeado por las sombras de la dominación? Tal vez la respuesta reside no solo en el texto mismo, sino en los corazones de aquellos que se atrevieron a leer entre líneas y desafiar el destino que se les quiso imponer. Imagina un lenguaje tan antiguo que sus palabras parecen cargar con el peso de mundos desaparecidos, donde cada letra es un susurro del pasado que todavía resuena en nuestras almas. Ese es el Ge'ez, la lengua sagrada que da forma a la Biblia etíope. Imagina un manuscrito milenario escondido en una abadía secreta, bajo la mirada vigilante de monjes que han consagrado sus vidas a descifrar los enigmas encarnados en su alfabeto. La complejidad del Ge'ez es similar a un laberinto lingüístico, con caminos que se bifurcan en significados múltiples y matices, que exigen más que una simple traducción.
requieren un viaje a través de la historia, un regreso al contexto cultural en el cual emergieron. Para los estudiosos modernos, embarcarse en esta travesía es como entrar en una dimensión paralela, donde conceptos modernos se disuelven para dar paso a una perspectiva temporal. Sin este conocimiento profundo, el riesgo de malentendidos e interpretaciones erróneas no solo existe, sino que renace con cada intento de acercarse a su sabiduría arcaica. El Yez, con su escritura majestuosa y sus complejidades gramaticales, es más que un idioma. Es un guardián de secretos espirituales. Contiene enigmas que han desconcertado a los lingüistas durante siglos, puesto que su estructura y vocabulario pueden modificar completamente el significado de los textos sagrados. Esto plantea una serie de preguntas fascinantes. ¿Qué otras dimensiones del significado podrían perderse en la traducción? ¿Cuántos mensajes divinos se han desvanecido en la bruma del tiempo? Algunos relatos sugieren que el Ge'ez mismo fue un regalo de los ángeles, un idioma celestial entregado a la humanidad para preservar la conexión con lo divino. En ese sentido, cada error de interpretación no es simplemente una distorsión, es una oportunidad perdida de comprender un fragmento del cielo. ¿Acaso es el Yez un código divino que guarda mensajes destinados solo a los elegidos, aquellos que poseen la tenacidad de interpretarlo? Para aquellos que se adentran en su estudio, cada encuentro con un texto en Ge'ez es una penetrante inmersión en misterio y descubrimiento. Así, la Biblia etíope, custodiada por estos guardianes espirituales, sigue siendo un enigma viviente, desafiando a aquellos valientes suficientes para desentrañar sus secretos y quizás hallar en ellos nuevas sendas hacia la fe y la comprensión. Cuando se trata del mundo enigmático de las creencias religiosas, uno de los misterios más intrincados y seductores se centra en las diferencias teológicas que han desafiado a los más brillantes pensadores durante siglos. Imagina un vasto y viejo castillo, donde cada puerta conduce a una sala diferente del conocimiento. Pero muchas de estas puertas están encadenadas y cerrojos oxidados impiden su apertura. Así es, la encrucijada que enfrentaron las autoridades occidentales al sumergirse en los abismos profundos de las diferencias teológicas. Ahora, cierra los ojos momentáneamente e imagina a un grupo de eruditos sentados en un gran salón medieval. Los ecos de sus voces resuenan en discusiones acaloradas que oscilan entre el susurro y el clamor. A lo largo de la historia, este singular tema ha creado resonancias sísmicas que han sacudido los cimientos de la ortodoxia y que en muchos casos han llevado a la formación de subcorrientes religiosas, cada una desafiando el dominante paradigma del momento. La Trinidad, un concepto definido como la coexistencia de Padre, Hijo y Espíritu Santo, como tres personas distintas en una sola esencia divina, ha sido un tema que los teólogos occidentales han encontrado especialmente problemático. Consideremos, por ejemplo, el Concilio de Nicea en el año 325, un evento envuelto en la niebla del tiempo donde intrigantes relatos procedentes de sus participantes hablan de debates tan intensos que casi se podría sentir el aire, electrizado con la duda y el fervor de las mentes intentando comprender lo incomprensible. Por otro lado, la cuestión de la naturaleza de Cristo, su divinidad y humanidad, revela un laberinto apenas trazable. La misma pregunta resonaba en las mentes de muchos. Si Jesucristo es a la vez completamente humano y completamente divino, ¿cómo puede experimentarse ese infinito esplendor desde una perspectiva terrenal? A lo largo de los siglos, esta pregunta resistió simplicidades y continuó envuelta en el misterio. Estas diferencias no solo eran debates teóricos, sino que llevaban consigo consecuencias sumamente reales y en ocasiones nefastas. En esta intrincada danza de ideas, podríamos preguntarnos si, quizás, lo que pareciera un conflicto de dogmas, es en realidad un tapiz entretejido que busca reflejar el anhelo de la humanidad de tocar lo divino. Un misterio que resiste todo intento de ser poseído por la razón. En el vasto tapiz de la historia etíope, la Biblia etíope emerge no solo como un texto sagrado, sino también como una columna vertebral que sostiene el legado cultural y de resistencia de un pueblo indomable. Imagina, si puedes, el crisol ardiente de la historia africana, donde cada página de la Biblia etíope es una fibra que teje la resiliencia de un pueblo. Su letra, antigua y venerada, ha sido el aliento espiritual y el tambor resonante de una cultura que se niega a doblarse. Pero, ¿qué es lo que otorga a este libro su inmenso poder? El misterio que abraza la Biblia etíope radica en sus orígenes remotos, envueltos en leyendas e historias místicas. Se dice que este volumen, que contiene más libros que cualquier otra versión cristiana, fue custodiado por las arenas del tiempo en monasterios improvisados en las más escarpadas montañas etíopes. Allí, en el susurro del viento que danza entre los cipreses, fue copiado a mano por monjes que juraron proteger su esencia sagrada. Sin embargo, no solo el aspecto espiritual
radica en sus palabras, sino también uno cultural. Es un testimonio viviente de una identidad que desafía el paso del tiempo y se resiste a la influencia de poderes externos que intentaron borrarla. La historia relata cómo los invasores, desde tiempos inmemoriales, han intentado apagar esta luz ancestral. Con cada ataque, cada intento de supresión, lo único que lograban era avivar aún más la llama del espíritu independentista etíope. Los conquistadores se encontraron no solo con fieros guerreros en el campo de batalla, sino también con un escudo invisible tejido por relatos bíblicos profundamente arraigados en la conciencia de su enemigo. La Biblia etíope narra capítulos que no aparecen en otras versiones, alimentando un sentido de singularidad y misterio. Uno podría preguntarse, ¿qué verdades ocultas y riquezas culturales se preservan entre sus líneas? ¿Cuántas historias, canciones y memorias de resistencia están codificadas en sus páginas, listas para ser desentrañadas por aquellos con el corazón y el alma abiertos a escuchar? Al proteger su Biblia, los etíopes no solo han preservado su fe, sino también una herencia que habla de héroes olvidados, de batallas libradas en lo desconocido, y de un legado que continúa inspirando a generaciones a no rendirse. Esta llama eterna, alimentada por una fe que desafía el tiempo y la tiranía, arde con la promesa de que la identidad y la cultura no pueden ser anuladas mientras existan aquellos que las recuerden y celebren. Suscríbete para más contenido.